tenemos una nueva aplicación del lanzamiento de proyectiles. Corresponde en este caso un cañón que se encuentra en una meseta a 160 metros de altura. Realiza un disparo en un ángulo de 45 grados. La velocidad con que sale el proyectil desde el cañón es de 100 metros partido por segundo. Entonces nos piden determinar cuál es la altura máxima que alcanza este disparo y cuál es el alcance horizontal que tiene, o sea, medido desde abajo de donde se realizó el disparo, tenemos que calcular esa distancia X. Entonces, vamos a hacer como siempre, primero calcular las velocidades en el eje X y en el eje Y. La velocidad en el eje X es la velocidad inicial por el coseno de 45. En este caso, el coseno de 45 tiene un valor con 4 decimales de 0,7071. Vamos a dejarlo en 0,7. Así que sería 100 metros partido por segundo por 0,7. Entonces, la velocidad inicial en el eje X, 70 metros partido por segundo. En el eje Y, como dijimos, el coseno y el seno tienen el mismo valor. Va a ser 100 metros partido por segundo por el seno de 45. Recordemos que el ángulo 45 grados es un ángulo que presenta la particularidad que el seno y el coseno tienen el mismo valor, 0,7071, 0,7 hemos tomado nosotros ahora. O sea, en el eje Y sale disparado a 70 metros partido por segundo hacia arriba y en el eje X a 70 metros partido por segundo. Tenemos entonces la velocidad inicial tanto en el eje X como en el eje Y. Coinciden en el valor numérico. Veamos ahora las preguntas que nos hacen. La altura máxima. Para calcular la altura máxima necesitamos conocer el tiempo que tarda en recorrer esto. Y ese tiempo no es tan fácil, o sea, no es difícil. El tiempo de la altura máxima, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta? Todo objeto que es lanzado hacia arriba, cuando llega a la altura máxima, aquí en este punto, tiene velocidad vertical cero, o sea, la velocidad en el eje Y es nula en el punto de la altura máxima. O sea, 0 va a ser igual a la velocidad inicial en el Y más gt. De ahí fácilmente se despeja el tiempo. Ya lo hemos hecho en los otros ejercicios. Va a quedar menos P sub 0i dividido por g. Menos 70 metros partido por segundo dividido por menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. Las unidades, ¿no es cierto? El cuadrado con el segundo al cuadrado y negativo con negativo, 70 partido por 10, 7. O sea, el proyectil solamente en subir hasta la altura máxima ocupa 7 segundos. ¿Cuánto sería entonces? Esa altura máxima lo colocamos en la ecuación de posición del eje Y, que va a corresponder a la altura inicial más la velocidad inicial en el Y por el tiempo más gt cuadrado partido por 2. Reemplazamos los valores todos conocidos, ¿no es cierto? La altura inicial, 160 metros, ya es de donde se lanzó respecto al eje vertical, o sea, la altura con que fue hecho el lanzamiento. 160 metros. La velocidad inicial en el Y, 70 metros partido por segundo. Y el tiempo,
7 segundos. Más menos 10 metros partido por segundo al cuadrado por 7 segundos. Ocupen paréntesis para no equivocarse y se divide por 2. 160 metros más 490 metros menos 490 dividido por 2, 245 metros. Se suma todo eso, va a dar 490 menos 85, 405 metros. Tenemos entonces la altura máxima, en este caso, del proyectil. Viene ahora la parte más complicada, que es calcular este alcance máximo. Si el lanzamiento hubiese sido en el suelo, hasta aquí no habría sido complicado porque recorrería aquí en llegar a este punto 7 segundos y en llegar al otro punto otros 7 segundos 14. Pero tenemos, si es que tendemos hacia abajo, esta zona que también la recorre, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Como aquí viene bajando a 70 metros partido por segundo, recordemos que este es un movimiento simétrico, o sea, si esta altura subió a 70, esta misma altura va a ir bajando a 70. Voy a determinar la velocidad que tiene aquí abajo, la velocidad final. Eso, sabiendo que desciende 160 metros, ya va a ser un desplazamiento negativo ahí, y ocupando una ecuación que se llama la ecuación independiente del tiempo. Esta ecuación es bastante útil y, como lo dice su nombre, no requiere del tiempo. Entonces, esta ecuación independiente del tiempo me determina la velocidad final al cuadrado. Va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración que es g por la variación de altura en este caso. Reemplazo estos valores. La velocidad inicial 70 metros partido por segundo, 2 por menos 10 metros partido por segundo al cuadrado, y este es un desplazamiento negativo, así que por menos 160 metros. Tenemos entonces que el cuadrado de 70, 4900 metros cuadrados segundo cuadrado. Menos por menos va a quedar positivo, más 2 por 10 son 20, por 160, 3200. Y queda metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Recordemos que esto es velocidad final al cuadrado. 4900 más 3200 da 8100 metro cuadrado segundo cuadrado. Pero eso es la velocidad al cuadrado, así que lo que vamos a hacer es sacarle la raíz. Queda entonces la raíz cuadrada de 8100 es 90 metros partido por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la velocidad vertical con que llega aquí abajo es de 90 metros partido por segundo. Bueno, teniendo la velocidad inicial y la velocidad final, puedo sacar cuál es el tiempo en que hizo este recorrido. ¿Cómo lo calculo? El tiempo es la velocidad final menos la velocidad inicial
dividido por la aceleración. Pero reemplazo ahora con los valores correspondientes al ejercicio. La velocidad final, 90. Recuerden que una raíz tiene valores más, menos, ¿ya? Y en este caso va cayendo, por lo tanto es un valor negativo. Así que sería de menos 90 metros partido por segundo. Menos el valor que tenía inicialmente. Aquí va cayendo a 70, por lo tanto es menos 70. Menos 70 metros partido por segundo. Y la aceleración es menos 10. Eso da de menos 90 menos 70, queda 90 más, menos 90 más 70, menos 20. Dividido por menos 10. Eso da más 2 segundos. O sea, esto es 2 segundos más de recorrido, además de los 7 que subió, los 7 que bajó, y esos 2 de ahí. O sea, el tiempo total es 7 de subida, 7 de bajada, y 2 extras el que recorre eso. O sea, el tiempo total es de 16 segundos. Y como sabemos que en el eje X se mueve con velocidad constante, el X va a ser X0, o sea la posición inicial, que no tiene mayor relevancia en este caso, más B sub 0X por el tiempo. O sea, eso da 0 más 70 por 16 segundos. Eso da un total de 1120 metros. Y esa es nuestro X que andábamos buscando, y aquí está el Y que estábamos buscando. Como pueden darse cuenta, este tiene un grado de dificultad bastante más complejo que los ejercicios anteriores que vimos, pero es necesario que se interioricen de aspectos un poco más complejos. Cosas importantes que deben de tomar en cuenta siempre: se cumple el principio que es un movimiento combinado. Hacia arriba, o sea en el sentido vertical, es un movimiento con aceleración constante, g menos 10, y en el sentido horizontal es un movimiento con velocidad constante. Espero que les haya gustado este ejercicio, ¿ya? Y que no tengan más problemas con proyectiles.